Bendiga en esta hermosa mañana nuestro hermano Rivera, que tuvo la primera parte, la introducción, la oración y presentarnos a bien para cada uno de aquellos que nos van a escuchar y ya nos están escuchando a través de estos medios. Le damos gracias a Dios también a aquellos que nos verán y nos escucharán también a través del medio de la plataforma YouTube. Sabemos que hay una palabra de Dios para ti en esta hermosa y maravillosa mañana. La Biblia dice que para Dios no hay nada imposible y que si hay algo que verdaderamente tú no has podido lograr a través del tiempo y a través de tus años de vida sobre la faz de la tierra, para Dios dice su palabra que no hay nada imposible. Si hay algo que es imposible para Dios es pecar, pero todo lo demás Él lo puede realizar porque Él es el Dios de lo imposible. La palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Esas palabras permanecen para siempre. Dios bendiga también a cada hermano que en esta mañana se da cita en este lugar. Cada hermano que desde muy temprano levantan estas carpas, ponen la silla, trabajan con la cuestión del sonido y hacen todas estas cosas con el propósito de llevarte palabras de vida, de fe y de esperanza. También le damos gracias a Dios por los hermanos que tienen a bien en traer las alabanzas, traer los cánticos que trabajan en el corazón tuyo, no solamente en la mente, sino en el corazón, porque cada cántico es escogido con el propósito de llevarte una palabra de vida, de fe y de esperanza. En esta mañana voy a hablarte con relación al perdón de Dios, al perdón que fue manifestado en aquel madero, al perdón que Jesús pagó el precio muy elevado en aquella cruz, donde derramó su preciosa sangre, sangre que todavía dice su palabra que nos limpia de todo pecado. Pero ¿qué es el perdón? ¿Qué es el perdón para ti y para todos aquellos que nos pueden escuchar a través de estos medios? El perdón, yo pude buscar y encontré esta definición que la encontré muy propia para lo que quiero hablarte en esta mañana. El perdón es la acción o es la iniciativa de Dios hacia el hombre, ese perdón que lo transforma y lo hace alcanzar los propósitos para lo cual Dios lo creó y lo diseñó. Amados, sin perdón, verdaderamente el hombre no podrá alcanzar aquellas cosas que Dios dijo que puede alcanzar. En Jeremías capítulo 29, el profeta, hablando de una manera muy particular, dijo: porque yo sé bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Dice más adelante: planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amado, el plan de Dios para toda la humanidad era de bienestar, no era de calamidad, era de salvación, no era de condenación. El futuro y la esperanza todavía se renuevan en el plan de salvación en aquella cruz. Hay perdón para ti en esta mañana. Más adelante dice que el perdón es el regalo más grande que Dios le ha concedido a su creación. La creación de Dios, que es la corona de la creación, es el ser humano sobre la faz de la tierra. Ese regalo que da vida, ese regalo que nadie lo puede comprar, porque nadie lo puede ganar. Pero sí tienes que entregar tu voluntad a la voluntad de Él para poder tener ese perdón de Dios. Dice en Romanos capítulo 6 y en el verso número 23, ponle atención lo que el apóstol Pablo le dijo a aquella iglesia situada en Roma, pero también nos lo dice a cada uno de nosotros en esta mañana y a cada uno de los que escuchan esta palabra. Dice la palabra: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado, la última parte del texto, la primera habla del pecado que trae consigo la muerte, pero más adelante el apóstol Pablo
habla de la dádiva de Dios. Amado, cuando estamos hablando de dádiva, estamos hablando de regalo. Es el regalo que no podemos ganar. Es el regalo que nada puede comprarlo. Es el regalo que Dios depositó en aquella cruz, en la figura de su Hijo Jesús. Jesús vino a pagar por el pecado de toda una humanidad. Más adelante, en el verso número 3, capítulo número 3, perdón, y verso número 16, en el libro de Juan, habla de la siguiente manera. Jesús mismo hablando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amado, si no hubiera habido perdón, amado, tampoco hubiera habido salvación. Y en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Alguien que ha sido destituido es que ha sido sacado de un plan o de algo que Dios había intencionado antes de la fundación del mundo. Amado, alguien destituido es alguien que no tiene los valores o no tiene la oportunidad de salvación porque fue destituido. Amado, pero hay una excelente y grande noticia para ti en esta mañana. Aunque a todos, a cada uno de nosotros, el pecado nos alcanzó, amado, hay bendición y hay perdón para ti en esta mañana. Aquel que el pecado lo alcanza, no puede alcanzar la meta gloriosa de salvación. Pero el perdón es la liberación de la culpa que se tiene o que te detiene y no te deja avanzar. Amado que me escucha, en Proverbios 28 y el verso número 13, aquí el proverbista Salomón hablando dijo, el que encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla el perdón de Dios. En ese Salmo 103, que el salmista David tuvo que confesar su pecado, dijo de la siguiente manera. El salmista hablando dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos por mi gemir todo el día. Pero más adelante el salmista dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amado, cuando vamos a Él confiadamente y confesamos nuestros pecados y nuestras iniquidades, dice la Biblia que entonces Él perdona la maldad de nuestro pecado. El perdón de Dios es perfecto. El perdón de Dios es incondicional. El perdón de Dios es total. El perdón de Dios es final. Cuando la Biblia habla de perfecto, está hablando de algo que no se podrá mejorar, pero tampoco se podrá cambiar. Y cuando habla de incondicional, amado que me escucha, significa esto que no tiene limitación, o no hay una condición para que Dios no te perdone. De hecho, tú y yo no aportamos nada en la salvación de nuestras almas, mas sin embargo, tengo que decirte que solo el pecado que teníamos hizo que el Hijo de Dios viniera a esta tierra para pagar por tu pecado y para pagar por nuestros pecados. Cuando habla que la salvación y el perdón es total y final, significa que el plan de salvación fue completado en aquella cruz. Por eso antes de morir Jesús exclamó y dijo, consumado es. Las últimas palabras de nuestro Señor y Salvador en la cruz fueron esas, consumado es. Amado, ¿qué significa consumado?
Consumado lo que significa es que todo fue terminado. El sacrificio que el Padre me asignó, dijo Jesús, fue terminado. Ya se hizo el pago total por tus pecados, pero también por mis pecados. El perdón de Dios transforma nuestros corazones y nos liberta de la amargura y también nos liberta del rencor. Amado, nadie puede cambiar quien ya vino a esta tierra. Jamás nadie puede cambiar a Jesús. Jamás nadie puede interferir en el plan divino de Dios de perdonar a una humanidad. Eso lo encontramos en una escritura que Job escribió en el capítulo 23 y en el verso número 13 dice: porque Él es único y ¿quién lo hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hará. Amado, desde antes de la fundación de todas las cosas, en el corazón de Dios estaba perdonar a una humanidad que le iba a fallar. Nadie puede cambiar a Dios. Nadie pudo cambiar el plan de salvación. Nadie se pudo interponer entre el plan de Dios y la creación, amado, que Él había creado, valga la redundancia. La Biblia dice en el Evangelio capítulo número 10 y en el verso 10 también dice que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Pero yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amado que me escucha, el propósito primordial del enemigo de las almas es hurtar, es robar, es destruir, es hurtar todo lo que Dios ha provisto para toda la humanidad, que es la salvación, es la vida eterna. Vino a matar. ¿Qué viene a matar el enemigo? Viene a matar tu fe, para que no regreses al Señor. Hay gente, amado, que me escuchan en esta mañana, que se han apartado de los caminos del Señor, porque el enemigo los engañó y le hurtó su fe. Amado, el enemigo hurtó tu fe para que nunca más lo busques a Él. En medio de tu crisis y de tu circunstancia, ya no lo buscas porque el enemigo ha matado tu fe. Pero hay una excelente noticia en esta mañana. El enemigo trató de matar tu fe, pero en esta mañana, a través de esta palabra, que cada uno de los que vamos a estar aquí, hablándote palabras de vida, de fe y de esperanza, esa palabra va a volver a renacer esa fe que habías perdido a consecuencia de haberte apartado de los caminos del Señor. Más adelante la Biblia dice que el enemigo también vino a destruir. El enemigo no construye, amado, el enemigo destruye. Por eso hay muchas familias divididas, por eso hay muchos matrimonios destruidos, por eso hay muchos jóvenes atados en las drogas, por eso hay naciones divididas y peleando entre sí. Las escrituras nos dicen en Hebreos capítulo 13 y 8, amado que me escucha, dice que Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos. Nada puede cambiar lo que Dios ya destinó para toda una humanidad. Si es el mismo hoy, mañana y siempre, la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Si Él dijo que había salvación para toda una humanidad, amado, lo ejecutó en el plan de salvación, el plan divino de salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dentro de su plan divino, el perdonar, amado que me escucha, no se puede invalidar. ¿Qué no es el perdón? El perdón que me escuchas en esta mañana, todos aquellos que me escuchan, no es una licencia para pecar. De hecho, el no apartarte del pecado traerá a tu vida
consecuencias nefastas. Un ejemplo de esto y del perdón que no es una licencia para pecar es el caso de la mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio por los escribas y los fariseos, hombres religiosos y líderes del tiempo de Jesús. Lo que significaba en esta historia narrada en la Biblia es que esta mujer fue sorprendida y ahora fue expuesta ante la vista de una multitud. Amado, en medio de una multitud, una humillación peor que haberla sorprendido. Y dice la Biblia que les pusieron. Amado, les pusieron porque así actúan aquellos que no han conocido el favor y la misericordia de Dios, ni tampoco han experimentado el amor y el perdón de Dios. Esta historia se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 8, y voy a leer algunos textos para poder entrar y explicar lo que esto significa. Entonces, la Biblia dice que le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Allí, ante aquella multitud, estaba representada la ley por los líderes religiosos. Estaba también representado el pecado por aquella mujer. Y estaba también representada la gracia por nuestro Señor y Salvador Jesús. La ley de Moisés, dijeron aquello, nos mandan apedrear a quien cometa tal pecado. Pero al traer solamente a la mujer, escucha, los líderes judíos estaban violando la ley, ya que ésta exigía que el hombre involucrado en el adulterio también fuera apedreado. Eso lo podemos encontrar en el libro de Levítico, capítulo 10, capítulo 20 y en el verso número 10. Ellos estaban tendiéndole a Jesús una trampa. Si decía que no la apedrearan, lo acusaban de violar la ley de Moisés. Y si decía que la apedreara, lo acusarían ante los romanos de sublevación, porque ese derecho estaba reservado solamente para las autoridades romanas. Pero Jesús, dice la Biblia, que se inclinó hacia el suelo y escribía en tierra con el dedo. ¿Qué escribía en la tierra? Es una pregunta que a veces nosotros, los que leemos la Biblia, nos preguntamos. Muchos dicen que es posible que Jesús escribía en tierra los nombres de aquellos que acusaban a aquella mujer. Amado, ¿cuánta gente te ha acusado a ti? ¿Cuánta gente te ha menospreciado porque saben que estás apartado de Dios? ¿Cuánta gente en este mundo, aún familiares, te han dado la espalda a consecuencia del pecado que hoy existe en ti? Oh, y como insistían en preguntarle, dice la Biblia, que Jesús se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús le estaba diciendo: el que de ustedes no haya pecado, inicie el apedreamiento. El que esté libre del pecado del adulterio, comience el acto de apedrearla. Pero la Biblia dice que ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús, la mujer que estaba en medio de ellos. Amado, quedó solamente en aquel momento la gracia y el pecado. La gracia, como te dije antes, representada por nuestro Señor, y el pecado representado por aquella mujer que había infringido el pecado.
El que de ustedes no haya pecado, dijo Jesús, inicie y apedree a esta mujer. Pero la Biblia dice más adelante que ellos, acusados por su conciencia, Jesús no los acusó, amado, pero sí los acusó su conciencia. Conciencia es la capacidad que tiene el ser humano de darse cuenta de algo. Es la que nos permite juzgarnos a nosotros mismos. Es la que nos reprende delante del Todopoderoso, del cual nada está escondido. No está escondido en su presencia. Poniéndose de pie Jesús, dice la Biblia, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan o los que te acusaban? La mujer le respondió: ninguno, ninguno, Jesús. Y Jesús le dijo: ninguno te condenó. Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Pero le dice esta palabra, que es la que quiero encerrar para que veas que el pecado o la salvación y la gracia no es una licencia para pecar. Le dijo: vete y no peques más. Ninguno te condenó, porque ningún hombre o mujer sobre la faz de la tierra, amado, tiene el poder de juzgar ni de condenar a nadie. Le dijo: mujer. No le dijo adúltera, no le dijo pecadora, amado, le dijo, Jesús le dijo mujer. No la humilló por su pecado, sino que la perdonó por su gracia. Ninguno te condenó, le dijo. Nadie puede juzgarla, solo Jesús tiene ese poder. Y le dijo: ni tampoco yo te acuso, tengo el poder para hacerlo, pero yo he venido a salvar todo lo que se había perdido. Más adelante en ese texto del capítulo 3, del verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero Jesús le dijo: vete y no peques más. Le estaba diciendo con esto: te libero del pecado y la condenación. Te libero del pecado y la condenación, pero no peques más, porque pueden venir a tu vida cosas peores. La libertad y la gracia en Cristo, amado, vuelvo y repito, no es una licencia para seguir pecando, sino un favor, el favor de Dios que nos permite acercarnos a Él y recibir su perdón. Y la Biblia, muchos años antes, hablando el escritor del libro de los Hechos, en el capítulo 10:43, dice de la siguiente manera: de este dan testimonio los profetas, que todos los que creyeren en él recibirán perdón por sus pecados, por su nombre. Amado que me escucha, y voy a ir cerrando con esta expresión: el perdón siempre estuvo en el corazón del Padre. Por eso los profetas, a través de las edades, hablaban del juicio de Dios para aquellos que pecaban o se descarriaban del camino, pero también testificaban del perdón cuando venían a Él arrepentidos. Entonces Dios los levantaba y también los restituía. Escuche este texto que voy a cerrar este mensaje en esta mañana. La Biblia dice en el Salmo número 32 y en su verso número 1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, cuando la Biblia habla, es alguien que ha sido favorecido. Un bienaventurado está en una condición del favor de Dios, la fuente de toda bendición. Es aquel que se ha dejado alcanzar por la gracia de Dios y su perdón. Aquel cuya transgresión ha sido perdonada significa
que la sangre de Cristo derramada en aquel madero fue la que lo cubrió del pecado para él y para toda una humanidad. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra, Señor amado, esa palabra que la misma dice que no torna atrás vacía, sino que hace la voluntad para la cual ha sido enviada. Señor, esta palabra ha sido enviada al corazón de la gente, no solamente a la mente y al intelecto, sino al corazón, al alma, a todo lo interior del ser humano. Señor, Espíritu de Dios, sigue trabajando de una manera muy especial, redarguyendo de pecado, redarguyendo de la necesidad que tenemos y tienen todos, Señor amado, de un verdadero arrepentimiento. Arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, dijo la Escritura. Señor, en este momento, trae a la memoria, Señor amado, los tiempos de bendición de aquellos que se encuentran apartados de ti. Espíritu Santo, trae a la memoria para que ellos puedan entender y comprender que el amor de Dios es eterno, que ese amor no cambia, que ese amor no se termina, que ese amor es un sí y es un amén. Padre, ahora mismo envío la palabra de liberación. Liberta al que está cautivo, Señor. ¡Aleluya! Salva, Padre, al que está, Señor amado, sin salvación. Perdona a aquel que necesita tu perdón. Y atrae a ti, Señor amado, aquellos que en este día habrán de ser salvados. Padre, a través de las edades, Señor amado, tú dijiste que el perdón era eterno. Por lo tanto, en este día se hace una realidad la eternidad del perdón en cada uno de aquellos que nos han escuchado en esta hermosa y maravillosa mañana. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, a quien damos toda la gloria, toda la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén y amén.